Aquí estamos a 21, ¿verdad? 21 de septiembre, mes de la patria del 2010. 21 de septiembre, martes, en la casa de la hermana Eva, en los últimos días de estar aquí, ¿verdad? En esta casa. No sé cuántos martes más podremos estar en su casa. Y si no estamos aquí, pues ya estaremos allá en la otra casa. Así diremos un día cuando esté a punto el Señor de venir y digamos, si no nos vemos en el templo, nos vemos allá arriba o allá en la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Padre celestial, Padre de todos nosotros. Te adoramos, Dios de Israel, te bendecimos en el nombre precioso de Jared, nuestro Mesías. Gracias te damos por estar entre nosotros. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí. Bendícenos con tu presencia y danos tu palabra, maná del cielo, que podamos alimentarnos y nutrirnos de la sana doctrina. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes la doctrina acerca de la segunda venida de Jesucristo. Estamos esperándola, ¿no? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Sí lo están esperando? Tenemos que tener una actitud de espera. Yo una vez me fui a Estados Unidos y le dije a la novia que dejé que me esperara, y aunque ella decía que me estaba esperando, no era cierto. Me estaba esperando, pero ¿verdad? Viendo a otros. Eso no es esperar, ¿verdad? No estoy hablando de mi esposa. Estoy hablando de otros tiempos pasados, ¿verdad? Cuando uno espera fielmente. Uno espera fiel, gloria a Dios. Y aunque no estaba pensando en hablar de esto, me inspira en hablar de que como iglesia debemos ser fieles. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, cosa semejante. Y hay que esperar al Señor. ¿Cómo esperamos al Señor? Muchos hermanos no están esperando a Jesucristo porque no se están consagrando. Los que esperan al Señor se están consagrando, se están santificando, preparando para su venida. No se están relajando, descuidando, enfriando. Se están preparando. Cuando estamos esperando al Señor, es como alguien que dice, yo quiero comprar algo y estoy ahorrando para eso. Pero de repente ve otra cosa en el aparador y ya se le olvidó que quería aquello y compra otra cosa que no estaba previsto. Pues aquel que tiene una idea clara no se deja llevar por las ofertas, sino que espera en obtener, ¿verdad? En adquirir todo ese ahorro para lograr tener eso que quiere. Que está esperando a Jesucristo no se descuida, no se desvía. Dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que ser fieles esperando al Señor. Y a veces nos enredamos, nos enfrascamos en cosas, como por ejemplo en pleitos legales, pleitos por terrenos, por herencias, y a veces son malditas, son herencias malditas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en pasiones humanas, pasiones de la carne, de odio, rencor, resentimiento, revanchismo, etcétera, etcétera. Y no estamos esperando nuestra mejor herencia, que viene de los cielos. Dice un pasaje de la Escritura que aquellos que vivieron antes de Cristo, pues se supone que la tierra prometida era su herencia. Pues no. Los que realmente vivieron en la gracia, en la fe, esperando en el Mesías,
aún antes de que viniera Jesucristo, vivieron por la fe, esperando una mejor herencia, porque tiempo tenían de regresarse, pero la herencia de ellos no era precisamente Canaán. Su herencia, como la nuestra, era en los cielos. Era una herencia incorruptible. Todo lo que hagamos aquí, hermano, está bien, siempre y cuando no tengamos nuestro corazón en ello. Son medios nada más. No debemos gastar la vida en eso, no debemos poner nuestro corazón en eso. No debe ser nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Jesucristo. Amén. Las cosas de arriba que no se corrompen. Un día en la persecución, hermano, como las persecuciones pasadas, los hermanos, se les quitaba todo. Les decomisaban todo. Cuando tenemos nuestras miradas en las cosas terrenales. Ahí están. Vean lo que está pasando aquí en Veracruz. Más de 1 millón de damnificados que han perdido todo. Tenían su esperanza en sus casas. Muchos de ellos no iban a la iglesia porque es que tenían que cuidar a sus animalitos ahí. Pues se fue todo. Con todo y animalitos. Vacas ahogadas, cerdos ahogados. Todo eso se pierde en un momento. En un momento viene un juicio y todo eso se acaba, porque eso nos pasa cuando no tenemos nuestra mirada en el Señor, cuando la tenemos en las cosas terrenales. Amén. Por eso no deben atarnos las cosas terrenales. Qué pena cuando las cosas terrenales nos atan. ¿Qué puede ser más importante? ¿Nuestro trabajo? No, hermanos. Por eso el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe. Nuestro trabajo está bien, es un medio de vida. Que Dios prospera o Dios nos quita. Pero el importante aquí es Dios. Si no le cumplimos a Dios, Él no puede quitar el trabajo en el momento que quiera. Endiosamos nuestros trabajos. Los hacemos dioses. Si no es el trabajo, es el dinero, y si no es la familia, si no son las visitas o los amigos, el caso es que siempre tenemos pretextos para perder la visión y no perseverar en las cosas del Señor. Y si no, es el esposo. Ahí le hablan. El esposo, es que no vine porque vino mi esposo, porque va a venir mi esposo. Endiosamos al esposo. Hay uno al que es que cualquier cosa en esta vida es nuestro Señor. Nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Amén. De arriba viene nuestra esperanza. Nosotros no tenemos que voltear para atrás ni para adelante, sino para arriba. De allá viene el Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver un aspecto doctrinal. Un aspecto doctrinal sobre la segunda venida del Señor. Hablamos de la segunda venida, claramente sabemos por qué, porque hubo una primera venida. Ya vino una vez el Señor y vino con relación al pecado a morir en la cruz para abrir puerta de salvación a todos los hombres, judíos y gentiles. Amén. Pero la segunda vez vendrá sin relación con el pecado. Vendrá a levantar a su pueblo. Vendrá a dar redención final a su iglesia. ¿Amén? La iglesia debe predicar y debe vivir esta doctrina. La doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra y viene como se fue. ¿Cómo se fue? Se despidió de sus discípulos en el Monte de los Olivos, en la aldea de Betania, y empezó a flotar, empezó a ascender al cielo a vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ya no se pudo ver más. Y 2 varones vestidos de blanco, con túnicas blancas,
estaban ahí mientras... ¿Qué están mirando al cielo, varones? Este mismo Jesús que ha sido levantado de entre ustedes regresará, así como le han visto ir. Esa es una sentencia, una declaración, una palabra segura. Así vendrá, de la misma manera como ustedes le vieron ir, así regresará. Amén. Entonces tenemos una premisa: el Señor regresará, y cuando regrese será visto, lo vamos a ver. Aquí tenemos una controversia, una, ¿cómo se dice?, contraposición o conflicto de doctrina, rapto misterioso de Cristo a la iglesia, o la segunda venida de Cristo donde levanta la iglesia. Este es un conflicto que ocurre en las iglesias. La mayoría de iglesias cree, yo creí por un tiempo eso, no había revisado esa doctrina y yo también me fui con la finta. Yo lo di por hecho hasta que me di a la tarea de revisarlo, porque los pastores tenemos una responsabilidad muy grande, los maestros, de cuidar lo que estamos enseñando. Mientras yo era discípulo, mientras yo era congregante, pues no me sentía responsable. Pero en el pastorado, hermano, empecé a sentirme responsable, y una vez que me confrontaron con esto, dije, caray, Dios mío, ¿qué estoy enseñando? Ayúdame. Me puse a orar, que Dios me ilustrara, me enseñara. Gracias a Dios tengo las herramientas para estudiar la Biblia. Aprendí la hermenéutica, las reglas de interpretación, eso sirve. Todo eso sirve, gracias a Dios. Que, pues, el que quiere encontrar la verdad la encuentra sabiendo cómo escudriñar la Biblia. Amén. Por lo tanto, en la presencia de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo y con las herramientas que he aprendido, me puse a estudiar la palabra del Señor en el tema, sacando todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo y todos los versículos que se utilizan para hablar del rapto. Vamos a establecer, pues, versículo tras versículo, qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Rapto o la segunda venida de Cristo? ¿Qué enseña la Biblia? Vamos, en primer lugar, a ver la base. Se desprende toda la doctrina del rapto. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 al 18. Segunda carta a los Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Arrebatamiento, ¿verdad? Sí, aquí hay frases que se introducen para poder establecer la doctrina del rapto. La doctrina del rapto es complicada y se tiene que ir enlazando con todo la doctrina de la escatología del futuro. No es simplemente un caso aislado.
hablar del rapto no es un eslabón de doctrinas que se van enlazando unas con otras para poder apoyar otros errores. Por ejemplo, la doctrina de la sustitución. Israel ya no es el pueblo, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Para poder avalar esta idea se necesita el rapto, porque con el rapto se acaba el tiempo de los gentiles y sigue el tiempo de los judíos. Por lo tanto, ahorita los judíos no tienen parte ni suerte. ¿Se dan cuenta? Esta doctrina del rapto es necesaria para poder hablar de que los judíos no son pueblo de Dios actualmente. Por otro lado, se tiene que hablar del premilenianismo. Los que creen en que antes de que exista un rapto, y antes del rapto se necesita después del rapto se necesita la gran tribulación. O sea que la iglesia, los que creen en el rapto, creen además que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y el rapto es la doctrina ideal para levantar a la iglesia y que la iglesia no sufra la gran tribulación. En todo caso, que lo sufran los judíos. ¿Amén? Entonces, estamos viendo cómo se enlaza una doctrina con otra. El rapto es necesario para eso. ¿Qué cree el rapto? Que Jesucristo, antes de su segunda venida, vendrá en una venida misteriosa. Misteriosamente, como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta, pero los cristianos van a ser transformados y los muertos serán resucitados. Los muertos en Cristo. Los cristianos muertos. Y entonces serán levantados con el Señor, pero de una manera misteriosa que nadie se va a dar cuenta. Millones desaparecerán en el mundo y el mundo va a especular qué pasó. Van a inventar muchas, ¿cómo se dice?, teorías de por qué desaparecieron. Entonces la gente hará fiesta. Los que odiaban a los cristianos, según esta doctrina, se van a alegrar. Se van a alegrar y se van a dar regalos unos a otros, etcétera, porque ya no están los aleluyas enfadosos, ya no están los que nos estaban todo el tiempo predicando. Okay. Entonces, eso es el rapto, para eslabonar la doctrina del futuro. Por ejemplo, ¿qué sucede en la segunda venida de Cristo? Si en el rapto que son 3 años y medio, 7 años antes de Cristo, la iglesia desaparece, viene la gran tribulación y entonces viene Jesucristo. ¿A qué viene Jesucristo? Viene a juzgar. Entonces, ¿qué pasa con el rapto si Jesucristo viene con toda la iglesia a reinar con la iglesia? Vamos a ver los conflictos que esto causa, porque en la segunda venida de Jesucristo se da lugar a la resurrección de los muertos, a la resurrección de los cristianos, de todos los que confiaron en el Señor, todos los hombres justos de todos los tiempos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Acontecimiento de la resurrección en el rapto y no en la segunda venida. En el rapto somos transformados, porque este es el versículo, esta es la cita que se utiliza para el rapto. Y dice que el verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí la palabra arrebatados es la que se utiliza para traer la confusión del rapto. Rapto, arrebato, para la doctrina del rapto lo mismo. ¿Arrebatamiento y rapto es lo mismo? Para la doctrina del rapto sí, para nosotros no, ¿verdad? Disculpe, hermano,
Pero yo creo que si aquí es una venida misteriosa. El texto jamás dice que hay un rapto, habla de un arrebato. La palabra arrebato no es rapto. Arrebato significa algo rápido. Algo rápido. No está hablando de que la iglesia será raptada, sino que será levantada. ¿Sí? Ahora, la palabra arrebato está asociada con el cambio, con la transformación que sufrimos o sufriremos ante la venida del Señor. Dice verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los muertos en Cristo que resucitan y nosotros somos arrebatados con ellos. Arrebato significa violenta. Eso es arrebato. Nuestro cuerpo mortal, sin sufrir muerte, si estamos vivos, será arrebatado. Cuando hacemos pan y hay mucho fuego, o cuando estamos asando carne y le acercamos al fuego, ¿cómo se dice? Se arrebató. O sea, se quemó antes de cocerse. Se arrebató. Es una expresión que usamos para hablar de que fue muy rápido. ¿Sí? Fue demasiado rápido. No alcanzó a hacerse bien esto. Se arrebató. Antes de que nos demos cuenta, ante la venida del Señor, antes de que nos demos cuenta de cómo va a ser, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos transformados. Por eso es con los muertos en Cristo, que serán resucitados. ¿Sí? Entonces, la palabra arrebato no aparece en la Escritura. Y la palabra arrebato nos lleva pues al rapto misterioso, la palabra rapto, ¿verdad? Nos lleva a la desaparición misteriosa de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, hermanos, y como la novia de Cristo está esperando que venga el novio por ella para llevársela y desposarla y hacerla suya, hacerla su esposa, con todas las de la ley. Pero hay una diferencia. Hay unos que se roban a la novia y otros se casan bien con ella. ¿Cómo quieres que te lleven a tu hija? ¿Que te la rapten? ¿O que se casen con ella? Muchos esperan que la arrebate, que se la lleven por la ventana de noche sin que se dé cuenta nadie, y al llevársela es deshonrada. ¿Por qué? Porque la gente no supo por qué se desaparecieron. Y es como cuando alguien va a la iglesia y le va mal ese día y dicen, ya ves, ¿para qué vas a la iglesia? Ya te fue mal porque te cambiaste de religión. Y a los cristianos desaparecidos, ¿qué dirían? Dirían, ya ven, eso les pasa por ser aleluyas, por cambiarse de religión. Seguramente Dios los castigó, algo les pasó, fueron exterminados. Y eso no sería ninguna honra para la iglesia. Yo recuerdo que trataba de conciliar esa idea con que cuando viniera después de 7 años el Señor, veníamos con Él, y al venir con Él, la gente va a decir, no estaba muerto, se lo había llevado Dios y no sabíamos. Esa era la forma en que yo conciliaba el rapto. Decía, bueno, sí, nos lleva en secreto, pero después vamos a salir en público, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de estos textos en los que nos apoyamos para hablar del rapto, es inconsistente porque no está hablando de un rapto, sino de la segunda venida de Cristo. Aquí dice, porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué acontecimiento estamos hablando? De la venida de Cristo. Porque creemos que así como Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Dice verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron, de los que han muerto antes. No nos vamos a adelantar de los que murieron antes. Entonces, los que hayamos quedado hasta qué? Hasta la venida del Señor. Aquí no dice hasta la misteriosa venida antes de la venida oficial. Por los santos evangélicos, ¿verdad? Santas tradiciones evangélicas, Batman. Hemos inventado frases que no están en la palabra de Dios. Y insisto mucho en esto porque los evangélicos desde nuestros días no son bíblicos. Los santos evangélicos de nuestros días ya no están usando la Biblia, están metiendo palabras que no son bíblicas, como la palabra rapto en este caso. Antes hemos hablado de otras, en otros temas, en otras doctrinas, que se meten palabras y conceptos a chaleco que no están en la Escritura y por eso viene la confusión. Amén. Y por eso, pues claro está que sacamos hasta un conejo del sombrero. ¿Sí? Hacemos magia con frases, inventamos acomodo en la palabra. Pero la Biblia nos enseña, hablando de esto, en vez de rapto, segunda venida de Cristo. Porque cuando aquí me dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, claramente me está diciendo que la trompeta sonará, el arcángel sonará, la voz del arcángel, trompeta de Dios, y cuando descienda el Señor del cielo y los muertos sean resucitados y los vivos seamos transformados de una forma arrebatada y seamos levantados para recibir al Señor en el aire. Todo esto es en la segunda venida del Señor, en su venida. Todo esto es en su venida. Entonces, aquí claramente dice en su venida y no dice antes, 7 años antes de su venida. No dice así. No dice momentos antes, años antes de su venida, porque sería inconsistente. O sea, ya estamos inventando. Vamos para hablar de esto, veamos algunos apoyos, algunas citas bíblicas de apoyo. La Biblia le llama a la resurrección de los muertos en Cristo un misterio. El rapto no es un misterio bíblico porque la Biblia no enseña el rapto, pero sí hay misterio en cuanto a la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Amén? Vamos a leer 1 Corintios 15:50. Primera carta a los Corintios, verso 15, capítulo 15, del verso 50 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51. He aquí os digo que un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos alcanzaremos a morir cuando Cristo venga. Pero todos, los muertos, los que alcanzaron a morir, los que no alcanzaron a morir, pero todos seremos transformados. Aquí estamos usando una palabra alternativa a la que usamos acá, arrebatados.
Pero también dice transformados, ¿verdad? Seremos transformados. Verso 52. En un momento. ¿Cuándo seremos transformados? Un momento puede ser un segundo o una fracción de segundos. ¿Cuánto dura tus ojos en abrir y cerrar así cuando parpadeas? Es menos de un segundo. Menos de un segundo. ¿Eh? Yo puedo parpadear 2 veces en un segundo. Hasta 3. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Aquí estamos, el texto que acabamos de leer concuerda con este. Tesalonicenses decía, el apóstol decía en Tesalonicenses que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora se reitera que ante la venida del Señor será en un momento a la final trompeta. Se va a tocar la trompeta. Trompeta tiene que escucharse, ¿verdad? ¿Para qué se toca la trompeta? Para que se escuche, ¿eh? Entonces, decía Iván, pues ¿cómo? Si se va a tocar la trompeta, ¿cómo va a ser secreto eso? Se va a anunciar, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este texto es paralelo a Primera de Tesalonicenses 4:13 que acabamos de leer. O sea, es el mismo tema. Estamos hablando de la venida del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, el misterio consiste en que no será, nuestra redención no será la carne. No será en la carne, no será en este cuerpo. ¿Sí? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Número 2. No todos dormiremos, no todos moriremos. El Señor. Número 3. Será en un instante, menos de un segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Número 4. ¿En qué momento será esto? En el momento en que toque la trompeta final. ¿Sí? En que toque la trompeta final. En el libro de Apocalipsis vemos, hermanos, por ejemplo, que la trompeta final se va a tocar por el séptimo ángel. Vamos a leer Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Voy a leer unos versos más. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y come y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hasta ahí. Bueno, lo relevante aquí es que el ángel toca la trompeta. Acabamos de leer, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí se revela el misterio. Cuando el ángel toca la séptima trompeta, los muertos resucitan y los vivos son transformados. Ese es el misterio. Revelado ya en ese momento. Amén. Hermano, por aquí ya pasó toda la tribulación, ¿no? Sí, exactamente. Por lo tanto, la iglesia va a pasar la gran tribulación. La tribulación, tenemos que ser atribulados. Decir que la iglesia no va a pasar tribulaciones es una ofensa a todos los cristianos
que murieron en otras épocas siendo perseguidos. Mártires de Jesús. Los que murieron en el circo romano. Diles a ellos que no vamos a pasar por la gracia de Guerrero, del estado de Guerrero, que están siendo perseguidos. Diles a los hermanos en Israel, porque creen en Jesucristo, en el Mesías, que si no están siendo perseguidos por los que no creen. A los hermanos de Rusia, que en la época del comunismo muchos murieron y muchos fueron desterrados. A los de China, en el comunismo de China, a los de Cuba. Diles que no van a pasar por la gran tribulación. Es un error tremendo decir eso. Gloria a Dios. Vamos a tener que pasar por la gran tribulación. Pablo, escribiéndole también a los tesalonicenses, les dijo que no se muevan de su manera de pensar, de lo que ya les enseñamos, porque la venida del Señor no vendrá sin que antes aparezca ¿quién? El anticristo, uno de Dios como Dios, y blasfeme, y todas las naciones le entreguen en los reinos. Antes de que venga Cristo tiene que pasar todo eso. Porque nada más estamos hablando de 7 años de gran tribulación, donde cada vez, híjole, me estoy adelantando un poco y espero que no los confunda. Allá en el cielo habrá una gran batalla, y eso todavía no acontece. Habrá una gran batalla en el cielo. Satanás va a ser arrojado a la tierra. Y entonces se va a manifestar el hijo de pecado, el anticristo, y va a engañar a los que no entienden la doctrina del Señor. Los va a engañar. Y a muchos va y viene. Tiene un oficio ahorita el diablo. ¿Sabes cuál es su oficio? El acusador de los hermanos. Está frente al trono de Dios. Él tiene una carta, él tiene un título de propiedad, él tiene un poder legal que le permite entrar todavía a la presencia de Dios para ir a acusar todos los días a los escogidos, para tribularnos. Entonces, cuando él caiga del cielo, porque va a haber un momento en que el Señor lo derribe. No lo ha hecho porque todavía no se cumplen los tiempos. Ya lo puede hacer en el momento que quiera, pero está esperando. Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Está esperando a tus papás, que se conviertan tus hermanos, tus tíos, tus primos. Que hagas tu trabajo, ungidos, hasta que todos los gentiles conozcan el Evangelio. Amén. Y entonces, cuando ya sea eso y el Evangelio haya llegado a todos los rincones de la tierra, y todos hayan tenido la oportunidad de salvación, muchos aceptarán y otros no, pero todos se les da la oportunidad. Ya depende de cada persona si la acepta o no la acepta. Cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio, entonces ya no hay más que esperar. El Señor derriba a Satanás, Él cae a la tierra, y en la tierra el hijo de pecado se manifiesta. Inmediatamente se manifiesta, inmediatamente. Son 7 años de lapso. 3 años y medio de guerra allá en el cielo, otros 3 años y medio aquí gobernando en la tierra, Satanás, y entonces el Señor lo derriba con su venida, porque se harán cita para la batalla en Armagedón. Los ejércitos celestiales del Señor y los ejércitos satánicos. En el juicio del gran trono blanco se levanta el telón y el juez aparece para juzgar a todos los muertos que son resucitados. La segunda resurrección. Los que no resucitaron en la venida del Señor, resucitarán después de Armagedón. Después. Entonces, hay una separación entre resurrección y resurrección. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque ya la muerte no tiene poder contra ellos. Ay de los que participen de la segunda resurrección. Y es para ver bueno.
Muy bien. Entonces, hermanos, nos regresamos un poquito. Vamos a leer Apocalipsis 11:15. De venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. ¿Se dan cuenta cómo en el séptimo ángel toca la final trompeta, los muertos son resucitados y allá en el cielo será la gloria al Señor y al Cordero, porque el Señor revela el misterio de la resurrección de los muertos? Satanás es juzgado, hermanos. Amén. Esto sucede, la pregunta era, ¿cuándo? ¿Verdad? Sucede todos los justos. Verso 39. Todos estos, aunque no recibieron lo prometido, no se fueron como la tradición evangélica dice, están en el cielo. No recibieron lo prometido. ¿Qué texto es? Hebreos 11:39. ¿Por qué no recibieron lo prometido? Dice la Escritura. El 37 al 39. ¿Por qué no recibieron lo prometido? Porque Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ellos están esperando lo mismo que nosotros. Por eso dice Jesús que los primeros serán posteros y los posteros primeros. En realidad, es un lugar aquí, en otra dimensión. Amén. Y su sangre sigue clamando, dice. Su sangre es la representativa de su alma. Su alma dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a vengar? ¿Todavía no recibe galardón? No recibe galardón todavía, no es salvo todavía, por decir así. Está esperando la resurrección, la redención final. Cuando decimos redención final, estamos diciendo que ahora somos salvos por la fe en Cristo, gozamos ya de nuestra comunión con Dios, pero tenemos que gustar la muerte. Algunos, y si Cristo viene y todavía estás vivo, pues ya lo hiciste, ya no gustaste la muerte. Pero si no, tendrás que morir, pero no eternamente. Amén. Así dijo Jesús, el que cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, gloria a Dios, necesitamos esperar en vida, obedezco, y lo primero que quiero hacer es hacer la voluntad de Dios, me quiero bautizar. ¿Cómo saber que una persona en el hecho de muerte recibe a Jesucristo realmente o lo hace por miedo y no lo hace en una verdadera conversión? Solo Dios lo sabe. Yo no puedo saberlo. Eso quedó entre Dios y él. Puede ser que sí. Puede ser. Está la posibilidad. Está la posibilidad de que se convierta en el último momento de su muerte. Está la posibilidad, porque está el ejemplo del el condenado a un lado de Jesús. Le dijo, Señor, cuídate de mí. Este hombre estaba haciendo una profesión de fe a su modo. Jesús conocía su corazón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La hizo. Dios conocía su corazón, él sabe que Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Porque si no muere y se recupera, ahí se sabe. Y sabemos por estadísticas que muchos se rajan, porque ya se sienten sanitos y dicen siempre no. Siempre no. Hasta prometen y todo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántas resurrecciones están registradas en la Biblia, hermano? Sin contar la de nuestro Señor Jesucristo, que las primicias, 2. Contándola, son 3. Amén. Contando lo del Señor, son 3. Porque Él resucitó y por ahí hay un antecedente de que algunos resucitaron con Él.
Amén. Se llevó con él algunos, de pasadita. Para no irse Dios, pues dijo pues para no venir Dios, gloria a Dios. Se llevó unos justos. Y luego, Y el que vivo estuvo muerto, me he aquí que vivo con estos huesos. Y tengo las llaves de la muerte y del mal. amén. Ahí está, ¿verdad? El 18. Ese 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves las tiene el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. La resurrección de los cristianos, de los hombres justos, de todos los tiempos. Ya lo leímos en 1 Corintios 15:20, ¿verdad? 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora que los 1000 años, el juicio del gran trono blanco, donde serán resucitados todos los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, la Biblia. Y otro libro, un rapto. Esperamos la segunda venida de Cristo.